Imagina por un momento que en tu interior existe un mundo que late silenciosamente bajo la superficie de tu conciencia, guiando tus decisiones, moldeando tus relaciones, saboteando tus sueños o impulsando tu crecimiento, sin que siquiera lo notes. El famoso psiquiatra suizo Carl Gustav Jung dedicó su vida a explorar este continente profundo y perdido, descubriendo algo extraordinario durante el proceso: que dentro de cada persona existe una realidad secreta que se puede mapear, para revelar el origen de su sufrimiento, la raíz de sus bloqueos y al mismo tiempo la clave de su transformación personal. Este viaje hacia tus propios parajes insondables no se trata de convertirte en alguien distinto, ni de perseguir una imagen idealizada de ti mismo, sino de reencontrarte con tu auténtica esencia, con tu genuinidad, con tu verdadero ser. Jung llamó a este proceso como individuación, un regreso a la fuente primordial, un movimiento en espiral hacia el centro y hacia el todo que uno es. En este vídeo vamos a sumergirnos en el método que Carl Jung desarrolló para interactuar con los contenidos del inconsciente, un método que nos permite navegar con orientación por los extraños paisajes interiores, comprender sus símbolos, descifrar sus mensajes y, lo más sorprendente, dialogar con las figuras que habitan en lo profundo de nuestra psique, personajes que no son meras fantasías, sino fragmentos vivos de nuestra realidad interior que desean integrarse y colaborar con nosotros. Ellos desean que sepamos que existen. A lo largo de este viaje conocerás la manera en que puedes acceder a tus propias imágenes internas, interactuar con ellas y recibir la información que pueden ofrecerte para resolver complejos que te mantienen estancado, romper patrones que se repiten una y otra vez, permitiéndote avanzar hacia una vida más plena y consciente. Si te sientes perdido, confundido o desconectado de ti mismo, entonces quédate, porque este conocimiento puede convertirse en un faro de luz para comprender tu situación actual y transformar tu camino interior. Como descubrirás a continuación, tu mundo interno no es un caos incomprensible, sino un universo lleno de inteligencia que sigue una lógica oculta que está intentando guiarte de regreso a ti mismo. Aquí empieza el viaje. En 1913, cuando Carl Jung se encontraba en la cúspide luminosa de su carrera, como el príncipe heredero del imperio psicoanalítico de Sigmund Freud, cuando todo parecía indicar que sería él quien llevaría la antorcha de esta nueva y revolucionaria ciencia de la mente, su inesperada ruptura profesional y profundamente personal lo empujó hacia una perturbación psíquica tan profunda que amenazó con destruir su cordura. Más que un mentor, Freud había sido para Carl Jung como una figura paterna, un faro intelectual, la presencia firme sobre la que había construido su identidad científica y hasta su visión del mundo. ¿Y qué es un príncipe, sino el hijo de un rey? ¿Qué sucede entre la mayoría de los padres e hijos cuando el hijo ya no puede someterse al padre, incluso si lo ama y lo respeta? Cualquier relación maestro-alumno suele estar plagada de complicaciones que surgen con el tiempo, sobre todo cuando el alumno debe romper con el maestro para alcanzar su propia madurez. La gran diferencia de pensamientos hizo que Carl Jung se alejara de la comunidad que lo había acogido como un hijo pródigo, y fue entonces cuando se describió como suspendido en el aire. Una imagen que captura a la perfección ese momento de vértigo absoluto en el que se encuentra alguien que ha perdido el suelo bajo sus pies, pero que todavía no ha descubierto que existe un mundo entero debajo esperando ser explorado. Y fue justo en ese vacío cuando comenzaron las visiones tormentosas. No eran sueños ordinarios ni fantasías pasajeras, sino irrupciones de un mundo desconocido, tan intenso y tan vasto que desafiaba cualquier explicación racional, por lo que su mente amenazaba con quebrarse en 1000 pedazos. Durante 16 años, Carl Jung se sumergió en un océano de introspección solitaria y feroz, una confrontación deliberada con las profundidades de su inconsciente que lo llevó a zonas que él,
un psiquiatra experimentado, consideraba peligrosamente cercanas a la locura. Vio la tierra de Europa, su hogar natal, ahogándose bajo un torrente de sangre. Vio una monstruosa ola de hielo desplomarse sobre la civilización, convirtiendo a Groenlandia en un páramo congelado y desolado. Y vio muerte y destrucción a escalas apocalípticas. Su primer impulso como médico fue interpretar todo aquello como señales de una psicosis. Al fin y al cabo parecían ser las mismas alucinaciones perturbadoras que había escuchado de sus pacientes. Pero con el tiempo su intuición lo condujo hacia un camino completamente inconcebible. Ante este gran abismo terrible, Carl Jung hizo algo que muy pocos seres humanos se habrían atrevido a hacer. Decidió saltar al vacío, con un coraje inimaginable. Jung eligió enfrentar lo desconocido, dar media vuelta y encarar directamente a los ojos a las figuras que emergían desde las sombras de su inconsciente, no como ilusiones o fantasías, sino como entidades reales dentro de su mundo interior, un mundo que yacía en tinieblas. Jung inició lo que más tarde llamaría su confrontación con el inconsciente. El psiquiatra se encerraba en su estudio, cerraba sus ojos, aquietaba su mente consciente y permitía que las visiones se desplegaran, que las voces hablaran, que los símbolos se mostraran sin censura. Registró cada diálogo, cada visión, cada encuentro aterrador o revelador en un gran libro encuadernado en cuero con una llamativa tapa roja, como si se tratase de una reliquia. Aprendió caligrafía medieval por cuenta propia y las técnicas artísticas de los antiguos manuscritos iluminados, como las letras ornamentadas y las ilustraciones, porque sentía que aquello que estaba escribiendo poseía un carácter profundamente sagrado, como si estuviera participando de una ceremonia interior. Cuán tremendo habrá sido el impacto que produjo en la época, que ese libro al que llamó Liber Novus, el nuevo libro, fue ocultado por su familia en una bóveda durante casi un siglo, porque lo que contenía era demasiado íntimo, demasiado poderoso y demasiado radical para exponerlo a los ojos de un mundo que no estaba preparado. Y resulta sumamente importante aclarar que el libro rojo no es solamente la cartografía de la mente de Carl Jung, sino que contiene el modelo de la mente humana. Es un registro sumamente detallado del viaje que todos tendremos que emprender tarde o temprano, consciente o inconscientemente. Expone el descenso hacia lo más profundo y genuino de nuestro ser para recuperar lo que hemos perdido, integrar lo que se encuentra fragmentado y reconciliarnos con lo que hemos rechazado. Revela una mitología personal, sí, pero también una guía universal. Es el testimonio del proceso de individuación, no descrito como un manual científico y meramente racionalizado y estructurado, sino como la aventura en una realidad viva y enigmática, absolutamente transformadora. ¿Cómo pudo un científico racional del siglo XX, formado en la lógica pura, en el método y en el rigor, abandonar el terreno sólido y predecible de la mente y la materia para sumergirse deliberadamente en el mundo fluido, caprichoso, desconocido y a menudo aterrador de su propia alma? Este es quizá uno de los aspectos más fascinantes de la historia de Carl Gustav Jung, porque no tenía un mapa, no tenía precedentes. No existía un lenguaje psicológico y científico capaz de sostener semejante viaje. Nadie antes había descendido en estado consciente hacia sus propios abismos con la intención de dialogar con ellos y salir transformado. Así que Carl Jung tuvo que inventar el vehículo para recorrer su paisaje interior. Y ese vehículo fue una técnica que Jung llamaría imaginación activa. Es fundamental comprender que la imaginación activa no es lo mismo que soñar despierto, no es fantasear, no es dejar flotar la mente en escenas agradables y controladas donde uno siempre es el héroe, el director y el guionista. Soñar despierto es una actividad pasiva, motivada hacia el entretenimiento o la anestesia emocional, mientras que la imaginación activa es una práctica disciplinada, consciente y a menudo profundamente incómoda,
porque exige renunciar al control, algo que el ego detesta. Para comprender a lo que nos referimos con renunciar al control de las imágenes que surgen de las profundidades de la psique, pensemos en los sueños. En los sueños los otros personajes se comportan como si tuvieran voluntad propia. Dicen cosas inesperadas, reaccionan de maneras que no elegimos racionalmente, y sin embargo todos son parte de uno mismo. Esta es exactamente la manera en que ocurre la imaginación activa, pero en un estado vigílico, lúcido, despierto y consciente. Carl Jung nos explica que, tras retirarse en la soledad de su habitación de estudio, comenzaba aquietando deliberadamente el ruido interior. Esas voces parlanchinas de la mente que siempre opinan y juzgan como monos escandalosos que saltan de rama en rama. Luego buscaba lo que llamaba fragmento psíquico, algo tan simple como una imagen persistente de un sueño que tuvo la noche anterior, o un estado de ánimo oscuro que le sobreviene sin razón aparente, o una fantasía irracional repentina, o incluso un dolor corporal localizado. Ese fragmento se convertía en la semilla del viaje. En vez de analizarla, juzgarla o explicarla, la sostenía con atención completa, como si mirara una pequeña chispa, esperando ver en qué se convertiría o qué le comunicaba. Al permitirle un espacio receptivo y silencioso, la imagen empezaba a moverse, y cuando una figura comenzaba a tomar una forma definida, Jung la confrontaba con valentía, le hablaba y le hacía preguntas directas. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Por qué estás aquí? Jung no se quedaba fuera del escenario, no observaba desde la distancia clínica y segura de un médico. Jung decidía entrar en su propia visión, como quien sube a un escenario teatral interno donde no se es el único actor, y donde debía esperar a que otra presencia surgiera desde la oscuridad psíquica. Entonces aparecía otra figura, una presencia que no había inventado, que no conocía, que no respondía a sus deseos ni seguía sus instrucciones. Una figura con motivaciones propias, autónoma y con un mensaje a veces enigmático o incluso amenazante para el ego. La tarea no era expulsarla ni domesticarla, sino dialogar con ella con la certeza de que aquello, por más extraño o simbólico que pareciera, tenía algo esencial que transmitirle. Y aquí es donde el proceso se vuelve realmente revolucionario, porque las respuestas rara vez son las que el ego quiere oír. Muchas veces las figuras eran paradójicas, burlonas, hostiles o profundamente poéticas, y el primer impulso de la parte racional de Carl Jung era descartarlo como tonterías, como restos del día, como material irrelevante. Pero la disciplina de la imaginación activa es resistir ese impulso, permanecer en silencio, escuchar con una humildad radical y registrar cada palabra como un explorador que se adentra en una selva desconocida y documenta la existencia de un pueblo jamás visto antes. Jung anotaba todo, cada diálogo, cada gesto, cada atmósfera, y luego materializaba la experiencia en el mundo físico. Lo escribía y lo pintaba en su libro rojo con colores vivos y detalles impresionantes. En ocasiones incluso Carl Jung obedecía a sus propios impulsos simbólicos e irracionales que surgían de su interior, como construir pequeños pueblos de piedra en la orilla del lago como si fuera un niño, solo porque su psique se lo pedía. Esto no era una actividad artística, no era terapia en el sentido moderno, era un acto ritual, un puente entre lo invisible y lo visible, un gesto que le demostraba al inconsciente que él estaba escuchando, que estaba dispuesto a colaborar con esas fuerzas que vivían dentro suyo. Si hay algo absoluto que debemos saber y considerar, es que para Carl Jung, los contenidos del inconsciente son tan reales como los objetos que tocamos, tan influyentes como cualquier experiencia externa. Y lo que esta práctica le reveló es tremendo, que la mente consciente, esa pequeña parte que llamamos yo, el ego, no está sola, no está a cargo y no gobierna el sistema, sino que vivimos en una casa con incontables otros residentes autónomos,
todos influyendo en nuestras decisiones, en nuestros estados de ánimo, en nuestras atracciones, en nuestros miedos. Así que sin saberlo respondemos a voces interiores que jamás hemos reconocido. A medida que Jung se adentraba más en ese mundo psíquico, un elenco de personajes recurrentes y poderosos comenzó a emerger de las sombras. Se dio cuenta de que estas figuras no eran aleatorias, sino que eran portadoras de patrones universales que llamaría arquetipos. La herencia psíquica compartida de toda la humanidad, el inconsciente colectivo. La primera y quizás más decisiva figura con la que Carl Jung tuvo que enfrentarse en este viaje interior fue su propia sombra. Uno de los arquetipos más famosos y a menudo incomprendido. La sombra encarna todo lo que existe en nosotros y que nos negamos a reconocer. Es el depósito oculto de nuestras vergüenzas y culpas secretas. Nuestros impulsos rechazados, nuestros talentos no vividos, nuestros deseos prohibidos y toda la fuerza bruta que el ego, tan preocupado por ser respetable, moral, inteligente o superior, ha considerado inaceptable. Todos tenemos una sombra, todos convivimos con ella aunque finjamos que no. Pasamos la mayor parte de nuestras vidas ocultándola bajo máscaras cuidadosamente construidas, pero la sombra no desaparece cuando la ignoramos, sino que toma la otra ruta de emergencia, la de la proyección. La sombra de Jung se le apareció como una figura tosca, primitiva, casi grosera e intelectualmente inferior. Su ego, el académico brillante, el psiquiatra reconocido, el hombre culto y correcto del siglo XX, estuvo tentado a descartarla. Pero pronto comprendió que esa figura contenía una vitalidad, un instinto poderoso, una energía y una conexión con la tierra y lo animal que su yo civilizado había olvidado. Es entonces cuando logramos comprender el motivo por el que Carl Jung pasaba varios meses al año viviendo en su famosa Torre de Bollingen, una construcción robusta y sencilla al estilo medieval que levantó con sus propias manos. La torre no tenía electricidad ni agua corriente, sino que por las noches encendía sus viejas lámparas y bombeaba el agua directamente del pozo. Jung cuidaba de la estufa y la chimenea, pescaba, cortaba la leña y cocinaba su comida, descubriendo en estos actos tan simples y tan primitivos una compensación necesaria y vital a la saturada civilización moderna. La sombra es eso, un recordatorio brutal de nuestra naturaleza olvidada. El objetivo no es destruirla, ni moralizarla con lecciones, ni esconderla, sino integrarla. Porque integrar la sombra es el primer paso, el más aterrador y el más esencial, hacia la plenitud psicológica, hacia la individuación. Con el tiempo otra figura emergió del fondo de su inconsciente, una presencia femenina, poderosa y enigmática, que reconoció como Salomé, una joven bellísima que sin embargo era completamente ciega. Esta figura representaba su ánima, el principio femenino inconsciente en la psique masculina. Del mismo modo en que para los hombres existe el ánima, para las mujeres existe el animus, el principio masculino inconsciente. Salomé no era lógica, no seguía las líneas rectas del pensamiento racional. Ella representaba el mundo del sentimiento, de la intuición, de la relación profunda y las corrientes irracionales de la vida misma. Su ceguera era puramente simbólica, porque ella no ve con el ojo racional. Ella siente, presiente, se mueve a través de la existencia guiada por un tipo de percepción más antigua y más intuitiva que el pensamiento. El diálogo de Carl Jung con Salomé fue un acto de reconciliación con su propia sensibilidad, con su creatividad interna y con su capacidad para conectar, en lugar de proyectar estas cualidades en las mujeres externas y convertirlas en medias naranjas. Pero la figura más transformadora, la que realmente marcó un antes y un después en la exploración de Carl Jung, fue un anciano sabio con alas de martín pescador, al que identificó como Filemón.
Filemón representaba el arquetipo del ser, la fuerza central que organiza la psique, aquello que las tradiciones espirituales del mundo han llamado el maestro interior, el gurú, el daimon, el espíritu guía, la chispa divina. Y fue Filemón quien un día, mientras Jung caminaba por su jardín hundido en sus pensamientos, le dijo una frase que quebró su manera de entender la mente. Tú tratas a los pensamientos como si los generaras tú mismo, pero en mi opinión son más como pájaros en el aire. Y con esa metáfora tan simple y tan devastadora, Filemón le mostró que los contenidos de la psique no son propiedad privada del ego, no son fabricados por esa pequeña voz que llamamos yo, sino que son como criaturas autónomas que vuelan a través del bosque de la psique. Algunas de ellas se acercan, otras se alejan, algunas son amistosas, otras amenazadoras, pero ninguna pertenece realmente al ego. Esta idea transformó la visión de Jung por completo, porque significaba que el ego consciente no es el dueño de la casa, no es el centro del mundo. La mente humana no es una monarquía gobernada por un único ego racional, es más bien un sistema politeísta, un parlamento interno compuesto por dioses, demonios y guías, todos coexistiendo con sus propias agendas. Esto es como estudiar biología, los órganos y sus sistemas. Así como no puedes manipular el funcionamiento de tu corazón, no puedes intervenir en los mecanismos de los arquetipos. Los arquetipos son el software de la psique. Por eso, cuando uno reconoce y profundiza en reconocer la naturaleza y la información que los contenidos del paisaje de la psique nos traen, nos liberamos del yugo de sus impulsos invisibles. Las tendencias oscuras se convierten en fortalezas. De la unión de los opuestos complementarios surge algo completamente desconocido, pero que no obstante siempre estuvo allí: el sí mismo, la totalidad del ser, el núcleo y el todo.